Muy buenas tardes, buenos días. Acá vamos a seguir o darle continuación a las clases del procesador de texto. Habíamos visto lo primero que nosotros habíamos visto era la estructura de un trabajo escrito, ¿sí? Ya habíamos hablado un poquito sobre, o más hablado no, habíamos hecho el paso a paso de cómo insertar tabla de contenido, tabla de ilustraciones, ¿cierto? Hicimos varios ejemplos. Bueno, vamos a trabajar ahora lo que son las referencias. Bueno, vamos a aprender a manejar la herramienta, ¿cierto? El procesador de texto para crear esas referencias y esas citas, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es colocar como título, ¿sí? Citas y referencias. Listo. Aplicando el procesador de texto. Listo. Eso es lo primero que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que vamos a traer a continuación es lo siguiente. Digamos que ustedes en X materia, ¿cierto? X materia, X proyecto, les pusieron a hacer un trabajo, ¿cierto? Y ustedes de los trabajos se leyeron digamos que leyeron 3 libros, 2 libros y también consultaron la información o también leyeron de un documento en un sitio web. Bueno, cuando leyeron todo eso que les sirvió como para realizar el trabajo, ustedes al final colocan lo que se llama la bibliografía. Pero sí, acuérdense, si vamos a trabajar con las normas APA, ya no se va a llamar bibliografía sino referencias, donde va a estar involucrado libros, sitio web, documento de sitio web, etcétera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una simulación, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña simulación. Supongamos que ustedes ya elaboraron su trabajo escrito, ¿cierto? Ustedes elaboraron su trabajo escrito. Ahora lo que hay que hacer es al final colocar esa bibliografía que nos han pedido en muchos trabajos o las referencias. Como vamos a trabajar con normas APA, las referencias, ¿sí? Listo, qué libros leímos y qué documento del sitio web se halló toda la información. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es almacenar información y al final vamos a llamarla. Y también de hecho podemos hacer un ejemplo citando. Ejemplo, ustedes hicieron un ensayo y para eso se leyeron 3 libros. Entonces vamos primero a insertar 3 libros. Listo. Entonces vamos a colocar como una especie de subtítulo o un subtítulo más bien que diga, ¿sí? Pasos para almacenar referencias bibliográficas en el procesador de texto. Listo. Entonces sería pasos, ¿sí? Sería pasos para almacenar, ¿sí? Información en el procesador de texto. Entonces lo que vamos a hacer es almacenar información bibliográfica. Eso es todo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es darle clic a la pestaña de referencias. Eso es lo primero que vamos a hacer, referencias, ¿cierto? Segundo paso, le vamos a dar clic a la pestaña insertar, ¿sí? Bueno, pero antes de darle la pestaña insertar, si nosotros nos fijamos en nuestro Office dice estilo APA, ¿cierto? Como nosotros queremos que al final nos haga unas referencias, ¿sí? Con las normas APA, seleccionamos APA, ¿sí? Mírenlo acá. Listo, en este momento está en 6ª edición, pero no han hecho la actualización. En realidad, pues ya estamos en la 7ª, pero igual, vamos a escoger 6ª y vamos a utilizar la herramienta, ¿sí? Entonces, primer paso, referencias. Segundo, que esté configurado en APA. Tercero, insertar libro, ¿sí? Aparece la opción agregar nueva fuente. Entonces vamos a trabajar solamente esta, ¿sí? Al darle nueva fuente, mire que apareció apareció la ficha, ¿cierto? Esa es la ficha bibliográfica, dice tipo de fuente bibliográfica. A mí por defecto me apareció artículo de revista, pero si le damos a clic a la lista desplegable, mire todo lo que aparece: sección de libro, artículo de periódico, actas, ¿cierto? En este caso vamos a hacer una simulación, vamos a meter 3 libritos, ¿cierto? Después documento de sitio web y listo, para que vamos ensayando. Entonces vamos a insertar la opción de libro, ¿sí? Bueno, ahí colocamos el libro, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, entonces que digamos en la simulación, ¿cierto?
yo me leí 3 libritos, vamos a meter el primero, ¿cierto? Entonces los datos que vamos a sacar es, cojo el libro, ¿cierto? Cojo el libro y en el libro me fijo después de la pasta, ¿cierto? Después de la contraportada, ahí aparece la información, ¿sí? Y lo que aparece es lo que vamos a colocar ahí. Entonces si aparece el autor, listo, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, nos fijamos y me está diciendo, de hecho, si yo le doy clic en autor, abajito me está diciendo el ejemplo, ¿sí? El ejemplo. Bueno, así se debe insertar, sería apellido, coma y nombre. Listo, y si son dos autores, punto y coma, apellido, coma y nombre. Entonces, la coma es la separación entre nombre y apellido, entre apellido y nombre. Y el punto y coma son dos escritores. O sea que si hay 3 escritores, 2 punto y coma. Listo. Y si son 2 apellidos, se colocan los 2 apellidos normal, coma, y dice que va a pasar al nombre. La coma es que dice sigue el nombre. Entonces, autor, pongamos por ejemplo Cortázar, ¿sí? Julio Cortázar, pero entonces lo vamos a colocar Cortázar, ¿sí? Vamos a colocarlo. Si yo digo que esto lleva tilde en la A, ¿sí? Vamos a colocarle acá la tilde. Cortázar, Julio, ¿sí? Vamos a colocar ahí. Listo, ahí aparece. Bueno, ¿qué pasa? También está la opción de corporativo. Corporativo es si fuera, digamos, una corporación, valga la redundancia con esto, ¿cierto? Si es, digamos, la unificación, la unión de varios autores que tienen un nombre, esa también sería corporativo. Digamos que usted encuentra en un libro, no aparece el nombre del autor, pero aparece la institución, digamos la institución X. ¿Quién sería el autor corporativo? En ese caso sería la institución X. Pero como estamos poniendo ya en el libro, dice el autor, lo colocamos. Título, entonces, mire que acá me dice cómo se escribe en la bibliografía. Entonces vamos a colocarle la primera en mayúscula, ¿sí? Y el resto en minúscula, Rayuela, ¿cierto? Digamos que es un libro que se leyó sobre este señor para sacar un ensayo. Año, ojo que no es el año en que escribió él el libro, ¿cierto? Sino que fue editado, que fue publicado en ese libro que ustedes tienen. Listo, o según la editorial. Digamos que en ese libro fue impreso, ¿cierto? Digamos, no sé, pongamos acá estamos ensayando 1999. Pues estamos inventando, estamos haciendo una simulación, un ejemplo. Ciudad, digamos que ahí aparece en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires. Qué bueno que vayan haciendo lo mismo que yo. Sí, Buenos Aires. Y editorial, vamos a colocar una editorial, una conocida Norma. ¿Sí? Eso es lo fundamental que se debe colocar. De hecho ellos lo ponen como la parte obligatoria, pero si está lo colocamos. Ejemplo, si no aparece el autor, ¿cierto? Nos fijamos si es corporativo, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, en este caso no es corporativo. Bueno, nos fijamos también cuando es anónimo. Profe, anónimo es cuando no aparezca el nombre del señor. No, anónimo es que dice anónimo. Pues sabemos que anónimo no hay autor, pero ahí dice anónimo, entonces lo ponemos, ¿cierto? Bueno, si no aparece, digamos, en un libro X, no encontraron el autor, ¿cierto? No encontraron el autor y no aparece la corporación, no coloquen eso. Listo. Hay libros tampoco que aparecen el año. Si no aparece año, pues no se coloca el año, ¿sí? Listo. Ustedes solamente colocan lo que no ven, no lo coloquen. Listo. Bueno, le vamos a dar acá mostrar todos los campos bibliográficos. Esa es una opción, ¿cierto? Según le estén pidiendo el asesor, según el asesor, si le pide un trabajo, si le pide, hey, métame más información a esa, digamos, que le metan más información para que aparezcan las referencias, ¿cierto? Bueno, digamos que lo voy a habilitar y mire que aparecen más opciones. ¿Sí? Las obligatorias, entre comillas, son las que tienen asterisco. Entonces, si están, las ponemos. ¿Sí? También, si ustedes quieren ampliar más información, ¿sí? Ahí está. Listo. Provincia, estado, ¿sí? País. Listo. El volumen. Si es acá un volumen, se coloca. Listo. Entonces, lo vamos a hacer así. En este caso, pues vamos a trabajar lo más elemental. ¿Sí? Listo. Donde dice el asterisco campos recomendados. Ojo. Si un profesor o un asesor les pide más información, entonces habilitamos para poder colocarlas ahí. Listo, entonces voy a quitar la flechita. Y ahí está. Y le doy a aceptar.
lo primero que veo a veces es una cita con norma SAP, ¿sí? Pero en este momento no la voy a utilizar, ¿cierto? En este momento no voy a utilizar la cita. Estamos almacenando información, pero acá hubo un error, ¿cierto? Me debe aparecer Cortázar, fijémonos cuál es el error. Le doy clic acá y para corregirlo le voy a dar editar fuente, ¿cierto? En editar fuente me aparece el cuadrito. Claro, mire lo que yo les dije, primero, ¿cierto? Primero colocamos el apellido y después el nombre, por eso me quedó el error. Entonces, listo. Profe, entonces me imagino que al principio del video, profe, se equivocó. No, esa era pues como la intención de cómo corregirlo. Entonces sería Cortázar Julio y así sería colocar. ¿Sí? Listo, me está diciendo que sí. Bueno, así debería ser una cita con las normas APA. ¿Sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar la cita, solamente estamos almacenando información. Borro acá y me voy, insertar cita y mire, quedó. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar otro libro, ¿cierto? Vamos a poner aquí, agregar una fuente. Vamos a poner autor, en ese autor que ponemos, en el autor pongamos Gabriel García Márquez, pero lo vamos a hacer de otra manera distinta. Listo, ya vamos a hacerlo automático. Le voy a dar a editar, ¿sí? Para evitarnos colocar coma, punto y comas, le voy a editar, ¿sí? Bueno, entonces apellidos, entonces, y para que no pase como el error que yo cometí ahorita, para que él te lo haga organizadito. Apellidos, entonces vamos a colocar apellidos, pues Gabriel García Márquez, García, ¿sí? García, sí, lo vamos a colocar acá, García Márquez, ¿sí? Ahí está. Bueno, nombre. Entonces, él tiene dos nombres, ¿cierto? Bueno, que buscaran ustedes en internet. Él tiene dos nombres. Entonces, él se llama Gabriel José, ¿cierto? Gabriel José de la Concordia, si no estoy mal. Entonces, vamos a poner el primer nombre, ¿sí? El primer nombre es Gabriel, ¿sí? Digamos que así lo encontré en mi portada, Gabriel José, ¿cierto? Si ustedes lo encontraron como Gabriel García, pues lo ponen Gabriel García, es como lo encuentren en el libro. Listo. Entonces, segundo nombre, José de la Concordia, ¿sí? Ahí está. Listo, ahí está. Lo colocamos, ¿sí? Listo, lo mismo que García Márquez. Listo, ahí lo tenemos. Esa es la manera automática. Mire que acá no le coloqué comas, nada a los apellidos, ¿cierto? A nada, no le coloqué coma. Cuando lo voy a agregar, ¿sí? Mire que le coloco automáticamente y se evitan ese error que yo hice al principio. Y le damos a aceptar. Y mírelo ahí, una manera diferente. Este le coloca los apellidos, coma, y aparece el nombre punto y coma. Y lo hace pues como al final, ve, coloca otro autor. Pero como no vamos a colocar otro autor, o lo podemos dejar así, o si quieren lo borran. Listo, título. No es autor corporativo porque ya tenemos nuestro autor. Entonces vamos a poner 100 años de soledad. ¿Sí? Entonces vamos a poner 100 años. ¿Sí? Vamos a colocarlo de 100 años de soledad. Listo. Año, digamos que ahí en el libro estaba el año en la pasta que compré. Un ejemplo, demos cualquiera. Digamos 2012, ¿cierto? Y ciudad, pongamos cualquier, la ciudad donde aparece ahí impreso en la primera hoja, digamos que fue, no sé, Bogotá, ¿sí? Ahí está, editorial, no sé, pongamos una editorial colombiana, ¿cierto? Puede ser Oveja Negra, qué sé yo, no sé si todavía existe, Oveja Negra. Listo. Bueno, entonces miren que ahí colocamos eso de ahí y le vamos a dar a aceptar, ¿sí? Si ustedes observan, ¿sí? ¿Qué pasó? Apellido, coma, y aparece el año. Ese siempre hace la cita, pero le vamos a agregar algo. Listo. Bueno, ¿sí? Entonces borramos la cita porque lo único que estamos haciendo es almacenando datos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es fijarnos cómo está. Habíamos dicho que vamos a insertar, ¿sí? Habíamos dicho que íbamos a insertar 3 libros. Listo, entonces yo voy a coger uno de acá, un libro electrónico,
¿sí? Voy a coger uno que también cuenta como libro normal, no como documento página web, ¿no? Y lo voy a poner la información, ¿cierto? Entonces vamos a darle agregar nueva fuente. Vamos con nuestro tercer libro. Nuestro tercer libro, digamos acá, que se llama, en este, el autor, son dos autores, por eso lo quiero poner de ejemplo, ¿sí? Esos dos autores, ahí aparece el nombre, ¿sí? Fernando Trujillo, ¿sí? Fernando Trujillo y César García. Listo, profe, pero imagínate que los nombres de señores Fernando Trujillo Sáenz, ¿sí? Y César García Muñoz. Pongo con los nombres pues que me sé de él. No, ponga como lo esté en el libro, ¿cierto? Usted lo pone tal cual en ese librito que usted compró. Entonces, por ejemplo, pongamos autor. Entonces, autor voy a poner Fernando Trujillo. Hagámoslo automático, ¿sí? Editar, entonces vamos a colocar apellidos. Entonces sería Trujillo, ¿sí? Vamos con el primero, Trujillo. Y acá vamos a colocar nombre Fernando. Esos son los datos que tengo en el libro. Segundo nombre no me lo dice en el libro, entonces lo voy a dejar acá y le voy a dar agregar. Sí, mire que él me está mostrando cómo queda Trujillo como Fernando. Y el otro, empezamos con quién, habíamos dicho con César, ¿cierto? César García. Entonces apellidos García, ¿sí? Ahí está, nombre César, ¿sí? Ahí está, listo, y le damos agregar. Al darle agregar le voy a dar a aceptar y mire que te lo coloca Trujillo, Fernando, punto y coma García, César. Listo. Bueno, un título, pongamos La Guerra de los Cielos, ¿sí? Un libro de ellos, La Guerra de los Cielos, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer acá en el año me aparece 2014, ¿sí? Ciudad, chicos, acá y chicas, no me aparece la ciudad, ¿cierto? Si no aparece la ciudad, no la colocamos. Editorial, entonces acá me están diciendo editorial, esta es Panamericana, ¿sí? Panamericana. Bueno, ¿qué pasa acá? Si nosotros nos fijamos, y mire que acá me dice La Guerra de los Cielos, volumen 4. Profe, volumen 4, sí, es sacado de un volumen. Entonces le vamos a mostrar, si ustedes se lo piden, ¿cierto? Lo coloca, o si ustedes quieren colocarlo, pero eso depende pues de lo que estén trabajando, que sea obligatorio o no, ¿cierto? Ahí depende mucho el asesor, pero si le ponen volumen, pues yo les recomiendo que lo pongamos, ¿cierto? Listo, entonces ahí están volumen y número de volúmenes, ¿cierto? Entonces nosotros nos fijamos acá y me está diciendo, ejemplo, tiene que ser en romanos, entonces ese es volumen 4, te lo voy a poner acá, ¿sí? Y lo voy a poner volumen 4, ¿sí? Número de volúmenes que tiene toda esa colección de libros. Pues la verdad, chicos, yo no me acuerdo cuántos tienen, pero vamos a poner acá, yo creo que son 6, pongamos, ¿sí? Pongamos 6, listo, pongamos que sean 6, o bueno, pongamos 7, es que no me acuerdo bien, digamos que sean 7. Entonces estoy poniendo todo el número de volúmenes que tiene esa saga, ¿cierto? Listo, ahí no tenemos más datos para ofrecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a quitar, mostrar los campos, ¿sí? Le voy a aceptar, ¿sí? Lo único que estamos haciendo hasta el momento es almacenar información. Le voy a aceptar y mire lo que pasa. ¿Sí? Si lo hacemos manualmente, una cita con normas APA sería así, pero ahorita vemos una aplicación, mentira, de hecho deberíamos verlo ya. Borramos y ahí está, ¿sí? Y borro. Bueno, ahí está. ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Me voy a fijar y ahí aparecen 3 libros. Vamos a hacer algo. Diga, aunque eso usted lo ve en lengua materna, yo voy a explicar algo muy sencillito. Digamos que yo cogí una frase de Julio Cortázar de Rayuela. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Me voy a meter acá a internet, ¿sí? Me voy a meter acá a Google, ¿sí? Espérame un segundo. Listo, me voy a meter acá a Google y acá a Google voy a colocar, se me olvidó, así, frase de Rayuela, ¿cierto? Un ejemplo, frase de Rayuela de Julio Cortázar. Listo, entonces voy a darle a esta, ¿cierto? 25 frases, vamos a coger cualquiera, ¿sí?
Bueno, ahí está, ¿cierto? Vamos a coger, voy a coger por ejemplo esta, ¿cierto? ¿Sí? Y la voy a coger con comillas, ¿sí? Entonces le voy a dar control C y me voy, ¿sí? Digamos que yo ya hice mi ensayo. Bueno, y cuando yo hice mi ensayo, cogí esta frase, la copié tal. Si yo la copié tal, la tengo que citar, ¿cierto? Si no la cito, ya saben que eso es una sanción, eso no es legal, ¿cierto? Acuerda que se cita para respetar los derechos de autor. Bueno, entonces colocamos esta frase, la vida, como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí al alcance del salto que no damos. Bueno, entonces digamos nos sacó de Rayuela, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En las normas APA me están diciendo mucho, ojo que ustedes van a ver la materia. Las normas APA me están diciendo que ustedes cuando se maneja más de 40 palabras, ¿cierto? Cuando ustedes manejan más de 40 palabras, ¿sí? Se va a citar de una manera, y si menos de 40 palabras se cita de otra manera. Acuérdense que eso se los pasé en el documento de normas APA. ¿Listo? Que dice todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí es menos de 40 palabras, ¿sí? Entonces se coloca paréntesis, ¿sí? Se coloca paréntesis, no, hagámoslo para eso la herramienta. Insertar cita, ¿sí? Y vamos a poner Cortázar, tan, la colocamos acá. Bueno, ¿qué pasó? Ahí está, ¿cierto? Pero nos falta. Entonces le vamos a dar clic, usted le dan clic acá y le damos clic a la flechita. A darle a la flecha aparece editar fuente, ya lo utilizamos, ¿cierto? Editar cita. Que cuando le damos clic a editar cita, ¿qué me permite? Colocarle quién, agregarle la página donde sacó la información, que eso debe llevarlo. ¿Qué página? Digamos la página, no sé, inventemos 156, un ejemplo. Le voy a aceptar y mire lo que ahí quedó, ¿sí? Entonces Cortázar, y mire cómo me la coloca Cortázar, 199, página 156. Así sería una cita con las normas APA. Ojo, como les digo, mi fuerte es explicarle la herramienta. Ya ustedes tienen una materia que ya se meten más de eso, cuando es más de 40 palabras, como la citan, que le quitan las comillas, que si la frase es, valga la redundancia, parafraseada, y etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así, ese sería mi ejemplo. Bueno, les doy una recomendación. Cuando yo le doy clic en la cita, mire que aparece la flecha, miren todas las opciones que aparecen. Entonces yo les recomiendo que siempre le damos convertir cita en texto estático. ¿Qué significa texto estático? Que es, me va a quedar normal, pues como si lo hubiera digitado. ¿Sí? Ya perdí las propiedades. Ay, profe, perdí las propiedades. Pues tocaría volver a insertar otra de acá. Listo. Bueno, pero el objetivo principal donde almacenamos esto era ¿quién? Elaborar las referencias, ¿cierto? Esas bibliografías, pues que uno la llama como bibliografía o con las normas para referencia que nos da dolor de cabeza colocarla. Entonces acá se hace sencillo. Por eso almacenamos toda esa información. Le damos a, digamos que al final ya del trabajo, cuando ustedes terminen, le dan en bibliografía y miren lo que aparece, ¿cierto? Bibliografía, referencia. Los que tengan Office 2010 no les va a aparecer bibliografía, referencias. Entonces me escogen bibliografía, borran bibliografía y ponen referencias. Los que tengan Office 2010. De Office 2010 en adelante, pues de Office 2013 en adelante, es referencias. ¿Cierto? Aparece todas estas opciones. Démosle referencias y mire, me la hizo automáticamente. En el documento que les pasé, ahí aparece cómo se elabora. Listo, entonces mire cómo es de simple, cómo es de fácil. Insertamos 3 libros, pero vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar, digamos, los otros chicos, pues por eso que está viviendo la pandemia, ¿sí? No, y antes de la pandemia, muchos de los trabajos que ustedes consultan, ¿sí? Muchos de los trabajos que ustedes consultan o que elaboran o que les ponen a hacer, ¿sí? No siempre lo sacan de los libros, sino mucho de los sitios web y documentos de sitio web. Listo. Acuérdense que esto me lo da solito, esto se configura pues como se deben hacer todos los títulos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a ingresar dos, ¿cierto? Vamos a ingresar sitio web. ¿Cómo hacemos para ingresar sitio web y documento de sitio web? Bueno, entonces acá viene, profe, ¿qué es documento de sitio web y sitio web? Ya lo vamos a ver.
Entonces me salgo de acá, ¿cierto? Vamos a agregar más. Vamos a darle, pongamos el mouse donde quieran, yo lo voy a poner acá al final del punto, ¿sí? En el cursor. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es insertar cita. Vamos con un sitio web y ahorita en documento de sitio web ya les explico la diferencia. Le voy a agregar nueva fuente, ya esta vez no el libro, sino que voy a buscar, ¿sí? Me voy a buscar, ¿sí? Sitio web. ¿Va? Ahí están, aparece estas dos, sitio web y documento de sitio web. Si yo lo doy a sitio web, mire que la plantilla me cambia, ¿cierto? Y si le doy documento de sitio web, mire que la plantilla también me cambia, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Es lo mismo. Pues me cambia con respecto al libro, documento y sitio web, es lo mismo, mírenlo, ¿sí? Es la misma plantilla. Bueno, profe, ¿qué diferencia hay? Muy sencillo. Un sitio web es donde está la información directa. Un ejemplo puede ser el Colombiano. Profe, pero el Colombiano no es un periódico. Sí, el periódico cuando se lo compra impreso, pero cuando ya está en la página ya es un sitio web, ¿cierto? Un sitio web es que está la información directa. En cambio, un documento de sitio web es un descargable que usted le da clic, descarga un documento. Por lo general, la mayoría son PDFs. Lo descarga y ahí está. Eso es un documento del sitio web. Bueno, vamos a trabajar primero sitio web. Yo les voy a mandar de todas maneras al chat el link donde saqué la información. Bueno, entonces me voy a meter, no sé, pongamos acá el Colombiano, ¿cierto? Voy a coger una noticia no de hoy, sino una viejita, ¿cierto? Bueno, metamos al Colombiano, un ejemplo, ¿cierto? Para un ejemplo de dos documentos de sitio web, vamos a buscar, yo voy a buscarlo, yo quiero una noticia vieja, ¿sí? Espérenme un segundito, pongamos, no sé, negocios, cualquier cosa, sí, por ejemplo es que estas son de hoy, entonces no me dicen la fecha, sino que me dicen la hora, pues aunque le colocaría la fecha pues de hoy, ¿cierto? Pero yo quiero, por ejemplo, esta, ¿sí? Bueno, digamos que el trabajo que yo hice, ¿cierto? También lo saqué de un sitio web, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es de acá, ¿sí? Vamos a sacar la información que nosotros necesitamos. Listo. Entonces nos vamos al procesador de texto y vamos a escoger sitio web. Listo. ¿Qué sitio web? Mire lo que aparece la información directa. Mírelo ahí, ¿sí? Aparece ahí directamente, ahí no vamos a descargar nada. El documento de sitio web significa un documento que está en la página, que se descarga. Bueno, entonces vamos a pasar la información, lo configuramos. Autor, nos fijamos del autor, quien escribe el artículo, ¿sí? Supongamos si no aparece el autor, ¿sí? Sería Corporativo del Colombiano, pero vamos a fijarnos, ¿sí? Entonces ahí está, mírelo, Diego Vargas Riaño, ¿sí? Listo, publicado el 3 de marzo del 2021. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si aparece hoy, pues si aparece en la hora de hoy, usted coloca la fecha de hoy. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar esta información, ¿sí? Autor. Entonces, espérenme que vamos a colocar el autor, que pena, se me olvidó el nombre, ¿sí? Diego Vargas Riaño, ¿sí? Entonces, si quiere lo copiamos acá, que me ayude, copiar, me voy por el procesador de texto, de modo automático que pone mejor, ¿sí? Apellidos, entonces si lo doy al control B, ¿sí? Ahí aparece, entonces apellidos, voy a quitar el nombre de Diego, ¿sí? Y voy a colocar acá, colocamos el nombre de Diego, listo, ahí está, mire que solamente un artículo por él, ¿sí? Bueno. Listo, nombre del sitio web, acá se nos viene, profe, nos confundimos con eso y por qué nos aparece dos. Bueno, por lo general, después yo abro P, que a mí me gusta para explicarle esto, ¿sí? Entonces, acá, denme un segundo, ¿sí? Acá, si ustedes observan, ¿sí? Les voy a hacer de dónde lo saca. El nombre del sitio web no es la URL, no es la URL. Abajo aparece la opción de la URL o el link que ustedes llaman. Cuando se tiene una página www, digamos punto, no sé, qué sé yo, .com, o puede estar así también, .com, ¿sí?
Por lo general, el nombre del dominio, el nombre sería del sitio sería esto. Y como el nombre, ¿cierto? Uno le coloca espacio, ¿cierto? Por ejemplo, ahí dice el colombiano seguido, entonces sería el nombre del sitio, el colombiano, ¿sí? Entonces vamos a poner el colombiano, ¿cierto? Lo colocamos, es el nombre del sitio. Ojo, no es la URL es acá. Listo, pero yo termino de copiar el colombiano, ¿sí? Entonces vuelve a repetir, hay que repetirlo, no, esto es para más información, aunque yo le recomiendo que la primera. Un ejemplo, ve profe, ¿y cómo no puede poner más información? Digamos que el sitio web fue un blog, entonces en el blog aparece el nombre de una empresa, digamos empresa Checheche, y acá el nombre del sitio, entonces ustedes ponen el blog es pop, sí, y ya. Pero yo recomiendo que con la primera tenemos año, entonces nos fijamos en el año. Si no aparece el año, no lo colocan, ¿cierto? Y no aparece el mes. Hay muchos que solamente colocan el año y ya. El año y el mes, no el día. Pero acá colocan 03 de marzo del 21. Listo, entonces año 2021. El mes, no vamos a colocarlo en número. Mire que el ejemplo me está diciendo que hay que colocar la palabra. Entonces voy a colocar marzo. ¿Sí? El día, se me olvidó, creo que es 03. ¿Sí? Aparece el día 03, mírenlo acá, ¿sí? 03, entonces voy a colocar 03. Bueno, ¿qué pasa? URL, profe. Bueno, ahorita hacemos la URL. Chicos y chicas, cuando es un documento de sitio web o sitio web, con la norma ZAPA de esta edición era obligatorio colocar el día, mes y año de consulta, ¿cierto? Ya con estas están diciendo que es, digamos, lo que pida el asesor, ¿cierto? Es el que dice si es obligatorio o no. Pero acuérdense, como estamos en la universidad, ¿sí? Siempre piden eso, entonces, chicos, me lo van a agregar. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, hay que poner, vamos a habilitar todos los campos, solamente para los sitios, documentos y sitio web, porque con los libros no hice eso. Vamos a colocar el año en que se realizó la consulta, el mes y el día. El año, entonces el año sería hoy. Yo voy a colocar 04, año 2021, ¿sí? El mes en que realizó la consulta sería marzo, ¿sí? Listo. Y el día, bueno, esto es para el sábado, ¿cierto? Que ustedes lo van a ver el sábado, igual yo pongo la fecha de hoy, ¿sí? Entonces 04, ¿sí? Digamos, hoy estamos a 04, perdón, el día de la consulta, sí, 04. Listo, eso es todo. Sí, estamos a 4, así mira el computador. Ahora sí, profe, ¿qué más le agregamos? No, solamente el día, mes y año de consulta. URL, ahora sí, si quieren, disminuimos los campos, ¿sí? URL, entonces me voy para el colombiano, le doy clic acá, ¿sí? Le doy copiar, ¿sí? Y ya, ahí está. Listo, mire que aparece. Bueno, acuérdense, si no aparece el año, pues no le coloco el año, el mes, pero sí hay que colocarle el día, el año de consulta. Le doy a aceptar y mire, por defecto me apareció una cita, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar esa cita, ¿sí? No la necesito. Entonces acá miren chicos, apareció en estas referencias. ¿Qué voy a hacer? Le doy clic acá, mire que no aparecen, es como la tabla de contenido, hay que actualizarla, mire, actualizar citas y bibliografía y aparecen, ¿sí ven? Y miren chicos, esto es una sangría francesa con los documentos y sitio web, sangría francesa, sino que nosotros estamos haciendo como el procesador. Listo, eso es un sitio web. Vamos a hacer un ejemplo con un documento de sitio web. Pues hasta el momento no me acuerdo de páginas con documentos de sitio web, pero pues que me acuerde, no, solamente conozco la mía. Pues vamos a utilizar la mía, ¿cierto? Entonces vamos a meter la opción Esteban, ¿sí? ospinarrios.biz.com, ¿cierto? Bueno, en esa de ahí, ¿sí? En esa de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para hoja de cálculo, ¿sí? Y en hoja de cálculo,
¿qué vamos a hacer? En hoja de cálculo, a ver qué documento yo busco. Ah, bueno, esta. Por ejemplo, introducción a Excel. Profe, estás mezclando 3 libros de literatura con, con una noticia, ¿cierto? El colombiano. Y también estás mezclándolo con un test, pues con Excel. No, sino que estamos ensayando, ¿cierto? Listo, le vamos a dar introducción a Excel. Esto es un documento de sitio web. Miren la diferencia entre un sitio web y documento de sitio web. Sitio web es información directa, documento de sitio web es un descargable. En este caso es un PDF. Por lo general son PDFs. Entonces de acá vamos a alimentar la información, ¿cierto? Bueno, entonces me voy para el procesador de texto. Vamos a insertar otra. Me acuerda que es referencias. Le doy clic en otra partecita para que se me habilite. ¿Sí? Y acá voy a agregar nueva fuente. Allá no escojo sitio web, sino documento de sitio web. ¿Sí? Y autor, ahí aparece autor. Entonces nos vamos a fijar en autor, cómo aparece, chan chan. Y ahí está, mírelo, Nariño Alfredo Suárez Mancipe, ¿cierto? Nariño Alfredo Suárez Mancipe. Entonces los nombres es Nariño Alfredo y es Suárez Mancipe. Entonces vamos a colocarlo, ¿sí? Nariño Alfredo. Entonces nombre, vamos a colocarlo Nariño, ¿sí? Nariño. Vamos a colocar el segundo nombre, Alfredo, ¿sí? Ahí está. Apellidos, vamos a colocar Suárez. ¿Sí? Suárez Mancipe. ¿Sí? Listo, mire ahí bien organizado. Le damos a agregar y mire cómo lo muestra. ¿Sí? Suárez Mancipe, Nariño Alfredo. Aceptar. Bueno, nos fijamos, le damos clic acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué información me están pidiendo? El nombre del sitio web. Ojo que el nombre del sitio web no es de acá, es de quién, de la página donde lo descargaron. En este caso, si ustedes observan, miren, como les había dicho, ¿cómo se llama? Esteban Ospina Ríos. Ojo que no es el link. Entonces me voy y voy a colocar nombre del sitio web, Esteban, ¿sí? Con espacios. Profesor, está pegado. Acá lo colocamos con espacio porque es un nombre. Listo. Profe, el nombre de una persona, si es un blog personal, Ríos, y ustedes pueden dar más información acá. Puede ser que el nombre del sitio web, pueden dar que es de Wiz, si quieren, pero bueno, no lo hagamos, manejemos solamente esta. Bueno, año, mes y día, ojo, vamos a fijarnos acá, año, mes y día. Listo, entonces llego y me fijo el año, mes y día, vamos a buscarlo. Pam, pam. En realidad este documento no lo tiene, ¿cierto? Este documento no lo tiene. Si no lo tiene, pues no lo colocamos. ¿Sí? Eso es todo. No aparece, no se coloca. Pero ojo, ¿qué hay que colocar? ¿Qué hay que colocar? Digámoslo, obligatorio. Hay que colocar el día, mes y año de consulta. Entonces vamos acá y vamos a colocar el día, mes y año de consulta. Entonces el año 2021. Profe, ¿y esto hay que colocarlo siempre? Sí, acuerde, como estamos en la universidad y nos piden todo eso, entonces hay que colocarlo. Año 2021, mes, ¿sí? Mes, marzo, ¿cierto? Marzo. El día, ¿cuál va a ser el día? El día, pues de hoy, aunque ustedes lo van a ver el sábado, ¿cierto? Entonces el día 04, ¿sí? Ahí está. Eso es todo. Y si pues hubiéramos encontrado la fecha normal, pues la colocamos ahí. Listo. Ah, pero este es de consulta. Qué pena, yo lo copié mal. Ahí Esteban. ¿Cierto? Es de consulta. ¿Cierto? Acuérdense que este no tenía la información. Lo colocamos acá. ¿Sí? Qué pena. Listo. Año 2021. ¿Sí? Mes en que realizó la consulta. Marzo. ¿Sí? Listo, día en que realizó, entonces 04. Le doy a aceptar. Ah, bueno, aceptar no. Quitamos los campos, ¿sí? Nos falta la URL. URL, entonces, ¿qué hago? Me voy, ¿sí? No es esta. La URL es de la página donde se descargó. Entonces, ¿quién es la página? La mía. Me voy acá, señalo, ¿sí? Le doy control C. Tal cual, copio y pego y le doy control V.
¿sí? Ahí está, démosle a aceptar. Ahí me aparece la cita, ¿cierto? Mira que es esa cita no la necesito yo. Listo, ¿qué vamos a hacer? Actualizar, le doy clic y le doy a actualizar. Sí, eso es todo, chicos. Mire cómo es de fácil. Sí, mire cómo es de fácil, cómo es de simple, ¿cierto? Bueno, listo. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Listo. Bueno, listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es explicarle el administrador de fuentes, ¿sí? Bueno, bueno, antes de administrador de fuentes, le voy acá a clic, ¿sí? Le voy a agregar fuente y ya, profe, y da más información. Mire que hay sitios, informes, revistas, sino que estas son más fáciles. Por ejemplo, si es una revista, entonces le da revista y mire que es sencillo. Autor, títulos, nombres, ya lo sabemos. Página, le doy clic acá, página y mire el ejemplo. De las 50 a los 62, desde que esté el artículo. Bueno, vámonos para administrar fuentes. Si yo le doy clic a administrar fuentes, espérenme que me cargue, aparecen dos recuadros. Lista general, mírenla acá, ¿sí? Y lista actual. La lista general es todo lo que usted ha agregado, digamos, todo lo que quedó guardado. Hace 5 años insertó la bibliografía de un libro, entonces quedó ahí, ¿cierto? Bueno, pues la plantilla de un libro, pan, quedó ahí. Y en lista actual es esa que nosotros podemos ver acá, ¿cierto? La que me permite, pues, agregar la información, ¿sí? Bueno, si yo sigamos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo elimino una de acá, pues la elimino en la lista actual, ¿cierto? Y hago la actualización, la quitamos. Pero si yo la elimino de acá, me queda borrada del todo, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo voy a borrar Vargas Reaño Diego, ¿sí? Voy a quitar de la lista actual. No la hagamos de la general porque ya la borramos del todo y nos tocaría volver a digitar. Lo eliminé, ¿sí? Le doy cerrar, lo eliminé. A Vargas Reaño, pero no apareció acá, hay que actualizarlo, ¿cierto? Y lo saqué de acá, y eso pasa mucho, algunas veces necesitamos eliminar uno la de actual. Listo, bueno, ahora lo que vamos a hacer es recuperarla, volverla a agregar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a administrar fuentes, y ahí aparece Vargas Reaño, y lo doy copiar. Y si ustedes quieren modificarlo, le damos clic, ¿sí? Y aparece la opción editar. Y en editar, mire que ustedes hacen modificación. Ejemplo, ¿sí? Pongamos, digamos que no es el 03, sino el 02, un ejemplo, ¿cierto? Y le damos a aceptar y mire que me la va a actualizar, ¿sí? Cierro y le damos a dar actualizar, ¿sí? Le damos a actualizar, ¿sí? Le damos a actualizar acá y ahí aparece. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar todo esto con los documentos en la página. ¿Se acuerdan que yo les mandé al grupo el documento del polietileno, ¿cierto? Y el de trabajo en clase. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para practicar? Sí, se van a meter, ¿sí?, en procesador de texto normal, donde dice trabajo en clase, ¿sí? Y ese trabajo en clase, ese redes que se acuerda que ya lo tenemos ya listo, organizar, ¿sí? Al final mira que me aparece una bibliografías que no son las correctas con las normas APA, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los invito, chicos, a que me hagan esto. Primero me van a buscar en cada página, ¿sí? Se van a meter a cada link, ¿sí? Y de ahí me van a identificar si es un documento de sitio web y lo van a agregar como lo hicimos, ¿cierto? Bueno, si el link está caído, lo quitamos, ¿cierto? Porque ya esa información no existe. Ejemplo, voy a coger este primer link, ¿cierto? Me meto acá, por ejemplo, si meto uno acá y le doy pegar, ¿sí? Ahí está. Por ejemplo, chicos, ese link está caído, mi dominio en venta, eso ya no sirve. Ahí ya no hay información, se quita. ¿Listo?
Eso es lo que yo quiero. Entonces, bueno, vamos a mirar el segundo link. Le doy el segundo link, le doy copiar, ¿sí? Y ahí está. Y ahí vamos a sacar enter. Me doy cuenta y eso es eso es un sitio web. Esto es la información directa. Esto, ahí está el autor, el año y ahí van metiendo información en la plantilla, ¿sí? Bueno, sigo. Entonces van a buscar lo mismo que esta página, si está caído no lo colocan. Los libros no me van a buscar los libros es lo que esté acá, ¿sí? Entonces el libro electrónico, pues no importa que sea libro electrónico. ¿Cómo sería el título? Seguridad informática, van pasando la información como cuarta edición, entonces colocan la versión del volumen, igual la que yo les había dicho, pues chicos, cómo llenarlo cuando es volumen. Listo. ¿Cómo se llama el autor? Jorge Ramiro Aguirre. En este caso me están diciendo de la universidad, la editorial sería la universidad. Por ejemplo, está apuntes de clase, eso es válido, ponen apuntes de clase, acá está en inglés. Entonces eso es lo que yo quiero, que lo vayan pasando como les expliqué. Las dudas e inquietudes se las damos el otro sábado. Recuerda que este sábado la clase se dio por este método, en esta clase asincrónica. Listo, lo mismo que el documento del polietileno, ¿sí? Me lo van a organizar, ¿sí? Y ya para dentro de 15 días de este sábado que viene en 8, yo resuelvo todas las dudas, ¿cierto? En este de acá también lo vamos a organizar, ¿sí? Listo, entonces ese queda pues como trabajo. Listo, ojalá que me hayan entendido. Si alguna cosa apunten todo y me preguntan. Este fue una clase asincrónica, ¿sí? Entonces les deseo un feliz día, que estén muy bien y espero que me hayan aprendido. Nos vemos de este sábado que viene en 8. Feliz día.